Muy buenos días. Espero que tengan todos un buen Shabbat. Ah, Hoy en esta semana estamos en el nuevo mes, en el mes de hacer Teshuvah, porque sabemos que al fines del mes vamos a iniciar el año y es cuando los libros se abren. Así que este mes es bien importante. Este Rosh Hodesh nos anunció de que estamos próximos para enfrentar los libros cuando se van a abrir, entre las cosas que nosotros hemos vivido y hemos hecho. Se van a abrir y ahí es donde el juez mayor, estoy hablando del creador, él es el que va a dictar todos los decretos y no queremos que Hashem declare decretos en contra de nosotros, en contra de nuestro pueblo. Ahorita ya estamos mirando las cosas que quedaron escritas el año pasado y las estamos viviendo. Hemos vivido un año bien difícil. No siempre, cada año es lo que se espera. No sabemos qué es lo que viene. Por eso tenemos el mes, el Rosh Hodesh nos está enseñando de que nos preparemos porque sabemos que vamos a llegar a enfrentar entre las cosas que hemos hecho. Así que uh, es tiempo de recogernos, es tiempo de Teshuvah, es tiempo de hacer tikkun, es tiempo de coordinar todos nuestros pensamientos lo mejor que se pueda, porque el, el, uh, el creador va a abrir los libros, así que este año ya iniciamos el mes, el último mes, así que les pido a todas nuestras comunidades que por favor traten de hacer Teshuvah a las personas. Teshuvah quiere decir hay que arrepentirse de las cosas y Tikkun quiere decir que hay que reparar las cosas que no hicimos correctas. Así que tenemos que hacer todo esto porque ya entramos, este es el último mes del año del calendario judío. Así que estamos por enfrentar todo esto y les pido a todas nuestras comunidades que por favor convenzamos a Hashem que no nos imponga decretos difíciles para nosotros, para nuestras comunidades, que no imponga decretos difíciles para el mundo, para las personas, para la humanidad, que este año hemos estado experimentando algo bien difícil. Uh, eh, Queremos que este año sea un año de redención, este año que viene, un año de recogimiento. Estas cosas que están sucediendo nos están anunciando de que hay un cambio, de que necesitamos hacer un cambio. Nosotros, toda la humanidad, la tierra a gritos está hablando, está anunciando el cambio que vamos a tener y a Hashem eh, quiere que le pongamos más atención a todo esto para que, para que podamos enfrentar las cosas difíciles y nos demos cuenta que nosotros también somos parte, porque hay ciertas cosas que nosotros no hemos hecho para que estas cosas sucedan. Y estoy hablándole a nuestras comunidades, que a veces nos sentimos tan orgullosos de lo que tenemos, que nos olvidamos del bienestar de las personas, nos olvidamos del sentido humano. Entonces esas cosas tenemos que corregirlas, tenemos que traerlas hacia atrás, tenemos que volver otra vez a mirar las cosas como tenemos que ver, como tenemos que ver a las personas, como Hashem quiere que miremos al ser humano. Esto es muy importante. En esta parasha, Hashem nos advierte varias cosas y nos da órdenes que lo que tenemos que hacer. La parasha se llama Shoftim y Shoftim quiere decir jueces. Shoftim en hebreo, como ustedes pueden ver aquí, en el principio estoy hablando del Deuteronomios, de Barín, capítulo 16 y verso 18, hasta el capítulo 21 y el verso 9. Ahí termina la parashá de esta semana. Y la Haftara está en Isaías, capítulo 51 y hasta el verso 12,
y al capítulo 52 y también termina en el verso 12. Esa es la Haftarah. Así que lo- los que ya la leyeron, los que la van a leer, aquí tenemos, es mucha información la que tenemos, pero hoy vamos a hablar de las partes principales de advertencia que nos hace el Creador y que nos dice que tenemos que poner. Porque es importante poner un orden en todo. Es importante poner un orden y para poder tener un buen orden necesitamos tener jueces que juzguen y también tenemos que tener policías, que eso es eso es lo que nos manda Hashem que pongamos. Literalmente en cualquier país, cualquier ciudad, cualquier lugar necesita tener guardias y también necesita tener jueces para que haya un orden correcto en todo. Para que el ser humano no tome sus propios caminos y sus propios pensamientos que a veces que no son pensamientos uh, que ayudan para los niveles sociales. Uh, pero por eso Hashem nos da estas advertencias. Vamos a mirar. Iniciamos con el primer verso, que ya dijimos es de Barín, capítulo 16, y vamos con el verso 18, que es lo que dice aquí. La palabra es Shoftim, ve a Shoterim. Shoterim quiere decir guardias. Guardias, quiere decir policías. Es lo que tenemos que poner. Y en esta parashá nos dice que tenemos que organizarnos para poder juzgar lo que es las cosas injustas y para poder juzgar las cosas que también son justas. Y para eso tenemos que tener guardianes. Literalmente eso es lo que se necesita para cualquier país o para cualquier ciudad. Pero aquí no nomás está hablando de lo que es literal, sino que está hablando de los guardias que tenemos que poner dentro del alma. Porque el alma necesita tener policías y necesita tener guardias también, para que haya un orden. Hay muchas cosas que la mente no las tiene organizadas, hay muchas cosas que la mente no está bien organizado, no está bien ordenado. Entonces tenemos que volver otra vez a reunificar. Unificar es bien importante, unificar los pensamientos, volver a reunificarlos, porque ahorita eso es lo que está haciendo. Hay una palabra que la usa Hashem y nos dice ahí estoy hablando de Isaías, lo que toca la Haftarah. Y allí en el capítulo 52, y es el verso primero, dice así, en español dice, despiértate, despiértate, vístete, vístete con tu fortaleza, oh Sión, vístete con las ropas de tu gloria, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacude del polvo, levántate, siéntate, siéntate. Otra vez lo repite 2 veces. Una es despiértate, despiértate, lo repite 2 veces. Siéntate y siéntate, lo repite 2 veces. Entonces aquí son alarmas que tenemos, hay que despertar. Si estas cosas que están sucediendo, que estamos mirando, son para que el mundo despierte. Algo nos está anunciando el cambio que hay, el cambio un cambio enorme que viene. Y si esto no nos despierta, las cosas que están sucediendo, si esto no nos despierta, entonces, ¿qué es lo que nos va a despertar? Todas las cosas que estamos mirando en el mundo entero. Estamos mirando desastres naturales, estamos mirando pandemias, estamos mirando plagas, tantas cosas que tenemos que es para que el ser humano despierte, para que levante su vista hacia arriba, su cabeza hacia arriba y haga una conexión con el Creador, para poder entender qué es lo que el Creador está pidiendo de nosotros. En esta parashá hay mucho de lo que podemos hablar, pero nos vamos a concentrar porque parece que cada año que hablamos de esto,
cada año que hablamos de cada parashá, siempre hay cosas que a veces las repetimos y a veces siempre entramos entre los diferentes temas, pero ahora entramos sobre la parte principal entre lo que, lo que son los jueces y lo que son los policías, porque es importante en lo que es literal. En lo que es literal es para tener un buen orden, y en lo que es en el mundo divino, es para que el alma tenga sus guardianes, tenga sus guardias y también tenga sus policías, también tenga sus jueces para poder juzgar. Ahora, en esta parashá, también hay, ahí mismo en el, en el capítulo 16, y es el verso 20, si lo lee en español, dice la justicia y solamente la justicia seguirás. Pero en hebreo dice Sedek Sedek. Sedek Sedek quiere decir la justicia y justicia. Esto es lo que tenemos que seguir, lo que es justo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la justicia y la justicia? ¿Por qué siempre pone dos partes? Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar por qué es importante. Porque tenemos que volver a reunificar. Tenemos que volver a reunificar nuestros pensamientos. Porque nos está anunciando que estamos pasando crisis muy difíciles. Y Hashem nos está anunciando de que necesitamos corregir entre las cosas que vivimos, entre las cosas que nosotros hacemos. Entonces, esto es bien importante. Shoftim, jueces y policías, que ven siendo Shofterim. Vamos a mirar Sedek Sedek, que eso es lo que ya miramos en el verso. ¿Por qué dijimos que en esta parashá vuelve otra vez, cae en el tiempo difícil para nosotros? Hashem en la Haftarah nos está diciendo que despertemos. Tenemos que despertar, tenemos que mirar, tenemos que volver a reunificar otra vez nuestros pensamientos, tenemos que volver a colocar las cosas que son correctas, porque la tierra nos está apurando, nos está diciendo las señales, estamos mirando alrededor, que tenemos que volver a reunificar, tenemos que volver a rectificar las cosas que estamos viviendo. Hay muchas cosas entre el ser humano que no nos han ayudado, y estoy hablando entre el mundo religioso, entre el mundo que proclama ser hijos del Creador, pero la situación que estamos viviendo es algo tan difícil que nos está enseñando que algo no estamos haciendo correcto. Entonces todos tenemos que despertar sobre eso. La palabra en hebreo se dice así, Uri, y lo repite dos veces, Uri, Uri, despiértate, 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 despiértate. ¿Por qué? Porque si el hombre no despierta, ahorita en este tiempo que está tan difícil, la crisis que tenemos ahorita va a ser más peor cuando despertemos después, ya en otra vida. Por eso es importante corregir en esta vida. Y Hashem lo hace. Hashem nos dice, despiértate, despiértate, nos lo dice dos veces. La palabra es Uri. Uri, Uri. Es como se dice en hebreo. Ahora, pero las mismas consonantes o las mismas letras que ustedes pueden leer, Uri, también es Aur. Aur quiere decir ciego. Y es el mismo valor que despertar. Una persona puede estar dormida, pero también puede estar ciega.
Ah, ahora, ¿quiénes son los que duermen? Los que duermen son los que no quieren ver las cosas. Dormir. ¿Qué es lo que nos duerme a nosotros? ¿Qué es lo que duerme al hombre? Ya sabemos que las fuerzas negativas, que es lo que quiere decir Nehash, que es la serpiente, pero son las fuerzas negativas, que esas son las que hacen, las que duermen a la humanidad, que cuando esas cosas negativas o los pensamientos que entran dentro del hombre, porque no hay guardianes, no hay guardias, entonces todo tipo de pensamiento entra dentro del hombre. Por eso vivimos tantas cosas, por eso vivimos tantas diferencias, porque todo tipo de pensamiento, cada ser humano, cada persona siempre se hace dueño de ese pensamiento y no nomás se hace dueño, sino que se apropia y al mismo tiempo lo hace como si ese fuera el único pensamiento que es correcto y todo lo demás es incorrecto. Entonces, esto es lo que hace Nehash, que lo duerme para no ver, para no ver alrededor, para no ver las cosas, para no ver lo que el Creador nos quiere enseñar, sino que se aferra solamente a algo. Y eso lo digo porque mi insistencia es que uh, deje de vivir de una manera muy religiosa y comience a vivir la vida justa, que es lo que Hashem nos da. Torah, Torah lo que quiere decir es una instrucción que Hashem nos da para poder vivir mejor. Eso es lo que quiere decir Torah. No nomás quiere decir ley. Ley se ha interpretado en diferentes maneras, pero en sí lo que quiere decir es instrucción. ¿Cómo nos instruye Hashem por medio de la Torah para vivir mejor, para, para ser mejores seres humanos y para mirar verdaderamente la realidad de las cosas y no apropiarnos de los pensamientos, no dejar que esos pensamientos entren? Esa es la razón por la que en esta parashá Hashem nos dice que pongamos jueces y policías, que eso es lo que dice en hebreo. Shoftim, Shomerim, a poner jueces y poner guardias, poner policías. En la mente siempre tenemos que organizarla. En nuestra mente tenemos que organizar siempre nuestros pensamientos, que no estén desordenados. Deben ser ordenados. Y siempre para eso siempre tenemos que buscar una balanza. ¿Cómo es que podemos poner los pensamientos cuando tenemos los pensamientos o las cosas que escuchamos? Siempre en hebreo se dice así. En hebreo balanza se dice asen. Asen es balanza. Entonces los jueces y los policías son para poner una balanza si esto es correcto o no es correcto. Entonces, cuando el pensamiento llega a la mente, siempre tenemos que tener guardias para poderlo pesar primero y mirar si el pensamiento es correcto. Ponerlo en una balanza es bien importante. Aquí la palabra balanza es asen. Y si ustedes se fijan, son las mismas palabras de osen. Y osen quiere decir oído. Osen. Y la balanza es asen. Entonces, son las mismas consonantes, son las mismas letras. Pero aquí la diferencia es que entre los oídos es en donde se encuentra la balanza, lo que escuchamos. Entre los ojos, Ain, entre los ojos está la balanza, lo que nosotros miramos. Y entre el cerebro, entre las dos partes, la parte derecha y la parte izquierda, entre medio hay una balanza para poder balancear las cosas, los pensamientos que llegan a nosotros. ¿Y cómo podemos tener esos guardias, esos policías? Tenemos 613 guardianes.
tenemos 613 guardianes, que esos son los que nos están enseñando, protegiendo de las cosas que llegan a nosotros. ¿Qué quiere decir? Esos son los mandamientos, porque esto nos ayudan a nosotros para protegernos, para proteger nuestra alma. Y Hashem, lo que nos dice, Sedek, Sedek, que son las dos partes, Sedek, Sedek, siempre estos llevan una balanza. La justicia y la justicia, a esta es la que vas a seguir. La justicia de un lado y la justicia de otra parte. Entre la parte negativa y entre la parte positiva. Esos deben tener una balanza. ¿Para qué? Para que cuando el pensamiento llega, haya un guardia y si lo pesamos y es incorrecto, eso no puede entrar. Porque tenemos un guardián, tenemos una guardia, o sea, tenemos una instrucción o tenemos una ley, que esta es la que está enfrente para que los pensamientos no penetren dentro de la mente. Estos no lleguen adentro. Entonces, y entre los ojos de las cosas que nosotros miramos. Porque siempre los ojos lo que miran es lo que juzgan. Pero antes, siempre tenemos que recordar que entre medio de los ojos hay una balanza, que esta es la que nos dice qué es lo que podemos tener. Pero si no tenemos guardianes, todas las cosas que miramos podemos meterlas dentro de nosotros. Pero si no tenemos guardianes, todas las cosas que escuchamos, todas estas pueden entrar dentro de nosotros. Porque no hay guardianes. Si hay un mal pensamiento, este entra. Y entra, ¿por qué? Porque no tenemos jueces, ni tampoco tenemos policías que estén cuidando. Y esos jueces y esos policías son los mandamientos. Que esos son los que nos ayudan a nosotros, son los guardianes. Ahora, en ese tiempo, Hashem lo que nos está diciendo es que tenemos que unificar, tenemos que rectificar otra vez. Este mes es un mes de rectificación. Este mes es un mes de Teshuvah. Este mes es un mes de arrepentimiento. Este mes es un mes de Tikkun que tenemos que reparar. Antes que los libros se abran, tenemos que convencer a Hashem para que nuestro nombre sea escrito dentro del libro de la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Este mes es importante. Ahora, vamos a mirar la palabra unificar. ¿De dónde viene la palabra unificar? La palabra unificar, aquí la encontramos, es le-ha-ahit. Le-ha-ahit es unificar. Volvemos a unificar, volvemos a coordinar otra vez los pensamientos y los juntamos otra vez. Entonces los colocamos y los volvemos así como dice Hashem que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo como uno. Si ustedes pueden ver aquí, les voy a leer esta parte de aquí. Anoshi. Anoshi. Anoshi es el hermano humano. Porque nosotros somos dos partes. Somos dos partes. El alma y el físico. Son dos partes. Y estos dos son hermanos. Estos se tienen que encontrar. Y de la única forma que nos podemos encontrar de una manera correcta es cuando tenemos esos guardianes y hacemos lo justo. Aquí la palabra Anoshiach quiere decir el hermano ser humano, que viene siendo el inferior. Este inferior es el que todo lo mira, todo lo escucha y todo lo juzga. Entonces aquí este es el que tiene que tener la unificación. Ese es el que tiene que reunir todo. Como ser humano tienes que encontrarte. Tienes que volver a pensar en que cualquier persona, la religión es una cosa, pero el ser humano es otra. Porque el ser humano nunca vamos a dejar de ser seres humanos. Quieramos o no, todos somos seres humanos y todos somos hermanos de la misma creación. Y es como Hashem quiere que nos miremos. Por eso aquí, cuando ustedes pueden ver
Anoshiach, que quiere decir el ser humano, el hermano ser humano. Entonces, estos, cuando se unen, cuando se unen en justicia, quiere decir que cuando se unen en Sedek, cuando se unen en justicia, estos se vuelven uno, juntamente con el alma. ¿Y qué crea eso? Eso crea un cambio, que es lo que quiere decir la palabra Shinui. Shinui quiere decir cambio. Esto es lo que se crea un cambio. Ahora, ese cambio tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Para eso, Hashem quiere que tengamos guardias. Porque hay cosas que nosotros deseábamos y que teníamos dentro, pero sin embargo no eran correctos. Pero pusimos jueces y los jueces juzgaron sobre todas estas cosas y tuvimos que echarlas fuera. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos guardianes y tenemos jueces dentro de nuestra alma, dentro del pensamiento, dentro de las cosas que escuchamos, dentro de las cosas que miramos, entre las cosas entre el pensamiento y la boca, entre las cosas que hablamos. Entonces, todo esto tiene una balanza. ¿Por qué? Porque en esa balanza nos está diciendo las cosas que son correctas y que son incorrectas. Y los jueces se encargan de juzgar. Y los policías se encargan de proteger y poner el orden. Por eso los pensamientos tienen que cambiar. Tenemos que cambiar. El mundo nos está diciendo a gritos que hay un cambio. Y nosotros tenemos que tener ese cambio también. Así como la tierra nos está hablando, nos está diciendo la naturaleza, todo nos está enseñando que hay un cambio y en el que nosotros también tenemos que poner más atención, despertar, despiértate, que eso es lo que dice la Haftarah. Despiértate. Y aquí, porque lo repite 2 veces también. Aquí, como ustedes pueden ver en esto de aquí, en el ser humano y el cambio del ser humano, en sí la palabra la Anoshiach, su valor numérico de aquí, son 376, que quiere decir Shalom, que quiere decir paz. Cambio, Shinui también son 376 y también quiere decir Shalom. Shalom, entre las dos partes, en el pensamiento, que tus pensamientos sean de paz. Entre lo negativo y entre lo positivo, siempre tenemos que buscar esa paz y tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese balance, nos hace rectificar y nos hace mirar las cosas. Pero si no tenemos guardias, entonces nuestros pensamientos viven enloquecidos. ¿Por qué? Porque todas las cosas le van a parecer al hombre correctas, pero al final de ellas son muerte. ¿Por qué? Porque los pensamientos no están correctos. Ahora, aquí entre la palabra, vamos a mirar de dónde viene esa raíz de unificar. Unificamos los pensamientos, los colocamos, los ayudamos para poder pensar mejor, para poder mirar por qué la tierra nos está clamando, por qué la tierra, qué nos está avisando, la creación, la naturaleza nos está hablando continuamente de que si la naturaleza tiene un cambio, es porque nosotros no hemos hecho ese cambio tampoco. Entonces aquí es una voz la que continuamente nos está, de una forma y otra, nos está hablando, porque Hashem está usando la creación para llamarnos la atención. Tenemos muchos años y no hemos podido corregir. Muchos años, estamos hablando de miles de años. Y siempre hablamos de que tenemos la verdad. Y siempre hablamos de que tenemos la Torah y siempre hablamos de que tenemos nuestras leyes, pero no hemos podido corregir este mundo. Hashem nos dio la Torah para que la llevemos y ser luz para las naciones, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque hemos vivido dentro de un pensamiento en el que nos hemos cerrado y nos hemos olvidado de la justicia, Sedek. Y cuando nos olvidamos de eso, entonces no estamos haciendo el trabajo que Hashem quiere que hagamos. Y estoy hablando por nosotros, estoy hablando por el judaísmo, pero las religiones es la misma cosa, también están haciendo lo mismo.
una redención, buscando entre la falsedad una salvación, buscando tantas cosas que en realidad se pierden el sentido humano y se olvidan de eso y hacen una separación de personas y usan sus juicios conforme a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no hay un balance y no hay un guardián. En pocas palabras, no hay leyes. No hay leyes para que el alma pueda estar protegida. Que eso es lo que quiere decir lo que ayer nos dijo, que pusiéramos jueces y policías para que haya cuidado, para que el alma se proteja. Y aquí, la raíz de aquí, si ustedes pueden ver, quiere decir hermano, y ustedes lo pueden ver entre medio de aquí, también, porque su raíz viene de uno, ejad, que está aquí, ejad. Esta raíz nos está diciendo que todos como seres humanos tenemos que volver otra vez a ser como uno todos. Tenemos que volver a despertar la conciencia y mirar a las personas como tenemos que mirarnos. No mida a las personas por la religión, porque ese es el problema que tenemos. Si no usan las leyes correctamente, siempre vamos a tener esos problemas, porque siempre usan el pensamiento y usan la religión, usan todo esto. Señores, usemos las cosas como seres humanos. Es tiempo de despertar, es tiempo de que la conciencia despierte. Miramos los desastres que están pasando, tanto dolor, tanto sufrimiento. Si esto no nos despierta, entonces, ¿qué nos va a despertar? Las cosas no van a seguir mejorando. Porque esa es una ilusión que tenemos, que esto va a seguir mejorando. No, esto cada día está empeorando más. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que mirar, es tiempo de recogimiento, es tiempo de corregir, es tiempo de unificar, es tiempo que el pensamiento sea más correcto. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Es tiempo de despertar ese ser humano, de poder ayudar a las personas que están sufriendo en todos estos días. Bendito sea Hashem, que ha librado a muchas de nuestras personas, a muchas familias de nuestras comunidades, que los ha librado de esta epidemia que tenemos tan fuerte. Pero también sentimos el dolor por todos los que tenemos grandes pérdidas también alrededor. Y esto es lo que cada día nos está enseñando, que hay que despertar. Nuestra oración, nuestro clamor siempre es que Hashem ponga tranquilidad, pero más que todo, que despierte la conciencia del ser humano para que podamos realizar, para que podamos mirar lo que es la realidad, de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. En fin, vamos a cambiar la página. Ya dijimos que Sedek, corregir los pensamientos es bien importante. Siempre nosotros tenemos que tener, cuando no tenemos guardianes, cuando no tenemos jueces dentro de nosotros, quiere decir que es cuando no tenemos leyes, cuando no tenemos instrucción de Hashem. Yo sé que muchas personas tratan de evadir lo que es la Torah, tratan de evadir lo que son las leyes del Creador, pero esto de todas maneras aquí están puestas. Aunque la cebada trate de evadirlas, de todas maneras aquí están. Si su religión le dice que no las mire, esa es otra cosa, pero siempre van a estar aquí, y esos son los guardianes que Hashem nos puso para nosotros. Los jueces y los policías son las leyes, es la instrucción que Hashem puso dentro de nosotros, para que protejamos nuestra alma y también para que protejamos al ser humano. Para eso nos las dio. Por eso para nosotros es importante. Es importante cada día buscar estas leyes, enseñar a las naciones, mostrarles, vivir en paz con toda la gente, despertarles la conciencia, despertarles el hermano, el ser humano que está dentro de ellos, para que aprendan a vivir. No miremos a las personas con diferentes ojos. No lo miremos con ojos religiosos. Miremoslos como hermanos, como personas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver, estas leyes son para eso, para que miremos y despertemos.
Y si las leyes y estos guardianes no nos despiertan, un día vamos a despertar en lo que es la realidad. Y es lo que Hashem ahorita en esta parasha nos está anunciando. Pon jueces y pon policías, porque tu alma lo necesita. Esas instrucciones deben estar dentro de ti. Esas leyes deben estar dentro de ti, porque son tus guardianes. Por eso Hashem dice que Él protege. Él te protegerá tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque siempre traes guardianes dentro de ti. Entonces, esto es muy importante. Pero es peligroso cuando no los tenemos. La palabra, vamos a mirar aquí, Li She Koa. Li She Koa quiere decir hundirse. ¿Qué es lo que nos hunde a nosotros? Nos estamos hundiendo. Estamos mirando la situación como está tan difícil. Eso quiere decir hundirse. Pero, ¿qué es lo que nos hunde a nosotros? Hay dos partes. En la otra parashá miramos la bendición y la maldición. Entre estas cosas, siempre tenemos que estar bien despiertos en esto. En un monte se dijo la bendición y en el otro monte se dijo la maldición. Entonces, estas cosas, si nosotros no estamos bien despiertos y no cuidamos del alma y no ponemos esos policías, no ponemos esos jueces, siempre vamos a estar en peligro. Aquí la palabra Gerizim es el monte de donde se dijeron las bendiciones. Y aquí, en este monte, hay una fuerza que se llama Amalek. Y Amalek era un rey que su valor de Amalek es el mismo valor de Safek. Y Safek quiere decir duda. Que siempre hay un rey que siempre está encima de la bendición para poner duda dentro de la persona o dentro de la mente. Entonces, esos pensamientos son los que tenemos nosotros que tener protección, porque no hay duda en las cosas que Hashem nos dio. No hay duda en estas leyes que Hashem nos ha dado para que el ser humano pueda vivir bien. Hashem estructuró bien la vida para nosotros. Esa es la razón por la que las leyes para nosotros son importantes. Porque estando bien estructurado, no hay ninguna duda. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Solamente el Creador es uno y no hay más. Y no hay duda en esto. Pero Amalek, ese rey, siempre está dentro de este monte, de donde se dieron las bendiciones. ¿Por qué? Porque está listo para meter la duda. Y si ustedes se fijan aquí, los valores, es lo mismo también de 613. Son leyes. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, Nehash ve Einei, que quiere decir, la serpiente siempre está entre los ojos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú miras, si no tienes guardianes, Nehash siempre va a estar dentro, entrando en tu vista y en tu pensamiento para meter todo tipo de juicio. Y por esa razón Nehash está en todas partes, está entre los ojos, está queriendo entrar dentro. Y por eso las leyes son para nosotros la vida. Las leyes es lo que nos enseña para que podamos vivir mejor y podamos mirar como Hashem mira y no dejar que esto entre. Aquí estamos mirando lo mismo, los guardianes que tienen que estar en nosotros siempre. La mente necesita tener una libertad. Pero para poder tener una libertad necesita tener Sedek. Ahora, el otro monte donde se dieron las maldiciones
se llama Eival. Y Eival, ahí se dijeron las maldiciones, pero aquí esa es la razón por la que Sedek, el valor numérico que ustedes pueden ver aquí, entre el monte y la justicia, son 613. Y esos guardianes siempre tienen que estar en nosotros. Esos son los guardianes. Esos son las leyes. Ah, hay personas que se sienten protegidas porque tienen su propio pensamiento. Pero la verdad es, le preguntamos a Hashem. Y Hashem dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Por qué? Tú piensas que tienes guardias, pero esos no son mis guardias. Tú piensas que tienes jueces, pero esos no son mis jueces. Los pensamientos de Hashem son diferentes. Por eso los guardianes, por eso las leyes para nosotros, entre los jueces y los policías, son los que se encargan de llevarnos a nosotros a una justicia. Ahora, Sedek, Eival, que ahí entre las cosas, que esos son los mandamientos negativos, porque eso no están las maldiciones. Aquí hay una justicia que siempre tenemos que verla. Por eso es importante decir Sedek, ser justicia en lo negativo y justicia en lo positivo. En todo. Cuando tenemos ese balance, no tenemos problema. Porque usamos las cosas que son correctas y no juzgamos conforme a nuestro pensamiento, sino que usamos lo que Hashem nos ordena, que vivamos y que hagamos. Entonces, aquí estamos mirando estas fuerzas siempre tienen que estar en nosotros. Shechel Kanaf, una mente libre, una mente con alas, una mente libre. Esto es lo que lo que hace una mente libre, es cuando tenemos nosotros el balance. Entonces podemos comprender mejor, podemos entender mejor, nuestro pensamiento vuela de una manera más libre, porque esa es la libertad que Hashem quiere que tengamos. Cuando no tenemos quien nos tenga aprisionados con esa prisión continuamente, sino por eso Hashem dice que el ángel de Hashem acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los protege. ¿Cuál es ese ángel? El ángel que está, el ángel que Hashem ha designado para cada persona. Y entre ellos tenemos los guardianes y también tenemos los jueces, que estos son los que continuamente nos dan esa protección que necesitamos. Por eso podemos tener esa libertad. Esa libertad quiere decir que una mente libre. Baruch Hashem, porque ahora tenemos esa libertad que podemos tratar con todas las personas y podemos decirles que aunque tengan lo que tengan, de todas maneras, de una manera u otra como personas, los vamos a seguir tratando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos afuera de todas las cosas que nos oprimían continuamente, que nos mantenían encadenados con pensamientos falsos, con diferentes formas, pero ahora que vivimos con esta libertad, porque tenemos jueces, tenemos policías, quiere decir que tenemos leyes, está todo bien estructurado para que el ser humano pueda vivir bien y pueda mirar al ser humano como persona. Perdón, como hermanos. Por eso es tiempo de corregirnos. Es tiempo de despertar. Hashem nos está llamando la atención, nos está hablando por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Nos está hablando y diciendo que tenemos que hacer un cambio. Tenemos que correr de la duda, tenemos que correr de todo esto. Esto es algo que aquí está enfrente de nosotros. Y nos está diciendo que tenemos que mirarlo más detenidamente. Es lo que tenemos que hacer. La palabra kesher
La palabra kesher quiere decir comunicación. Kesher ahaba, una comunicación con amor. ¿Qué es lo que necesitamos? Una comunicación con amor. Si nosotros tenemos una comunicación con amor en todos los aspectos, estoy hablando en los niveles sociales, en todo, tenemos que aprender a amar a las personas, tenemos que aprender a usar la misericordia, tenemos que aprender a usar la tolerancia, tenemos que aprender a todas estas cosas para que esto a nosotros nos haga el cambio. Las personas no hacen cambios porque se olvidan de todo esto. Y aunque las cosas están sucediendo y el mundo se está quemando, de todas maneras no despiertan. Por eso Hashem aquí en esta parasha nos dice, despiértate, despiértate, despiértate. Fíjate lo que la creación te está hablando, la naturaleza te está llamando, que hagas un cambio dentro de ti. Y si aprendemos a hacer una comunicación con amor, quiere decir que estamos usando los 613 mandamientos o los 613, los guardianes que tenemos y los jueces que están dentro de nosotros para que las cosas negativas, estas no penetren. ¿Por qué? Porque tenemos guardias y esto quiere decir que hay que comenzar a hacer cambios, hay que comenzar a buscar las cosas que nos van a ayudar, las modalidades, tenemos que cambiarlas, nuestra forma de hacer, nuestros modales, en todo esto hay que cambiarlo, hay que cambiar nuestra persona en cuanto a lo social, en todo esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos que mirar lo que hay dentro de cada persona como un hermano que está dentro. Ese ser humano tiene que despertar, pero no va a despertar si nosotros no cambiamos el pensamiento. Por eso este es tiempo de corregir. La palabra nimusim, la palabra nimusim tovim, quiere decir modales buenos. Es lo que tenemos que buscar. Modales buenos. Cuando buscamos los modales buenos, entonces esto se vuelve una comunicación con amor. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros para hacer un cambio. La palabra nimusim viene de una raíz. Y su raíz es nim. Es de donde viene. ¿Y qué es lo que qué es la palabra nim? La palabra nim viene de una palabra que es capilar. Y capilar es como el pelo. Que hay, en pocas palabras, un pelo que no está en orden, que no está ordenado. En pocas palabras, hay que reunificarlo, hay que hacerlo correctamente, hay que volverlo, hay que peinarlo para que se vuelva a colocar y vuelva a regresar a su estado normal, en el lugar que debe estar. De aquí donde viene la palabra, si ustedes se escuchan un poquito fuera de orden, despeinado o despeinada, porque así es como está el pensamiento, no está organizado. Entonces hay que volverlo. Es donde viene la palabra modales, que quiere decir que esto tiene que haber un cambio, tiene que haber una reunificación, tiene que volver otra vez a colocarse. La palabra nim, que es la palabra capilar. Capilar es como volver otra vez a colocarlo, a ordenarlo, ordenar los pensamientos, que es de donde viene la palabra, ordenar nuestra forma de vivir, los modos que hemos adoptado. Hemos adoptado muchas cosas que no son correctas. La forma de expresarnos, la forma de mirar, la forma de cómo caminamos, la forma de cómo nos expresamos con las personas.
todo esto tenemos que buscar mejores modales buenos. Hay que buscarlos, hay que volver a reunificar todo, que es de donde viene la palabra. La palabra nim. ¿Por qué? Porque necesitamos esa unificación. La mente necesita cambiar, necesitamos cambiar en el pensamiento para poder tener esa libertad. Bendito sea Hashem que nos da órdenes para que miremos que el alma necesita esos guardianes, el alma necesita esos jueces, la vida, el hermano, el hermano inferior, que es la persona. Esta es la que necesita reunificarse, necesita poner los pensamientos en su lugar. Necesitamos comenzar a mirar porque la naturaleza nos está diciendo que lo hagamos, que hagamos un cambio, así como lo está haciendo la naturaleza, así como lo está haciendo la creación. El ser humano necesita cambiar, necesita buscar un cambio. No nos ha favorecido la vida que hemos llevado. Pensamos que en la tecnología que tenemos estamos avanzando, pero el pensamiento entre el ser humano está decayendo cada día más y más. Y no podemos levantarnos. Hashem quiere que volvamos a ser uno otra vez. El mundo se está destrozando porque es lo que se perdió. Por causa de la religión, por causa de la política, por causa de tantas cosas. Y esto ha causado una división tan enorme que estos son los causantes de que no tengamos paz, de que la mente no pueda estar en el lugar correcto. Así que les pido que hagamos, por favor, siempre nuestros rezos y nuestras oraciones por todo este mundo y por todas las personas. Y que Hashem nos ayude para que podamos encontrar todo este mes de corrección lo que es correcto para nosotros. Y también que Hashem tenga misericordia de todo el mundo completamente. Que Hashem los bendiga, que tengan un buen Shabbat para todos. Y muchas gracias a nuestras comunidades. Shalom para todos. Y recordemos que viene el año nuevo. Y queremos que todas las cosas sean nuevas también para nosotros. Que este año Hashem, que no nos dé las sorpresas que nos ha dado este año. Que este año hagamos corrección, hagamos teshuvah, hagamos tikkun, para que este año que viene alcancemos otras cosas diferentes. Muchas gracias y shalom para todos. Shabbat shalom. Muchas gracias.